Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas veces dimos por asegurado nuestro día a día. Muchas veces en lo que estábamos enfocados simplemente era en llegar a ese plan, a ese acuerdo que hicimos el año anterior, ese plan que acordamos a principio de año y que teníamos que entregar en el año en curso. También, pues, estábamos acostumbrados a simplemente llegar a nuestra oficina en las mañanas y pues pensar que era lo que teníamos que cerrar el día en el cual estábamos para simplemente apagar la computadora al final del día y llegar a casa y cerrar el día. Y esa era básicamente la normalidad que teníamos antes. Y esa no era la excepción para nosotros en el grupo de Uchipost, principalmente en la división que tenemos nosotros, que somos de HL Supply Chain, que manejamos Contract Logistics. ¿Sí? En esta división en la cual estamos separados de alguna manera, en donde nos enfrentamos en esos días que yo les comentaba, en clientes o con clientes del sector automotriz, con clientes del sector consumo, de ingeniería, manufactura, vemos hasta temas de químicos, energía, de life science o como mejor lo conocemos como pharma, retail o tecnología, donde movemos servidores, movemos antenas, movemos todo lo que tiene que ver con este sector. Y la verdad es que esa no era la excepción para nosotros en el área de sistemas, éramos un área, se puede decir, normal, como el resto de la mayoría de ustedes, en donde nuestros objetivos era asegurar, como buena empresa de servicio, pues que los clientes estuvieran bien, que no hubiese problema, que los compromisos que teníamos con ellos se cumplieran. Al mismo tiempo, pues teníamos que estar soportando las estrategias del negocio. Teníamos que asegurar de que se cumplieran, porque obviamente pues la estrategia que teníamos en un sector retail no era la misma que un sector auto, o la misma que se tenía en un sector pharma, en un hospital. ¿Sí? Al mismo tiempo teníamos que asegurar de que ese crecimiento, esa agenda de crecimiento, pues se fuese dando. Y eso era lo que llegábamos todos los días, ya estábamos programados para hacerlo. Y obviamente hoy en día con los cambios constantes que tenemos de tecnología, pues teníamos que estar conectados con toda esa red global, regional o hasta local, de todas esas nuevas soluciones que podrían ayudarnos para nuestros clientes o de manera interna. Y pues finalmente, como muchos de ustedes, pues estar ahí con los ojos abiertos para ayudar con esos nuevos negocios o nuevas tecnologías. En nuestro caso, uno de los temas que se escuchaba mucho, que sí estaba llegando, pero que el boom no iba a ser tan acelerado, pues era el e-commerce. Entonces, eso eran lo que nosotros hacíamos. Siempre asegurándonos el día, sabiendo qué íbamos a hacer, lo teníamos controlado, lo teníamos planeado y teníamos un día normal en la oficina en la cual entregábamos nuevos robots, entregábamos nuevos procesos, nuevos clientes, nos enfrentábamos a cosas de alguna manera que sabíamos o que estábamos entrenados o teníamos experiencia para manejarlas. Asumo que la mayoría de ustedes que están aquí se enfrentaban a lo mismo todos los días, ¿sí? Cosas que teníamos bajo nuestro control, cosas que conocíamos. Sin embargo, hubo un día en donde el planeta o el mapa del planeta se empezó a colorear. Algo que empezó en China y empezó con noticias que no sabíamos, no entendíamos muy bien. En lo personal, lo empezaba yo a conectar con la experiencia del swine flu, del H1N1. Yo no vivía en el país, vivía en otro lado. Y trataba de acordarme cómo era en aquella situación, cómo lo manejábamos, iba a ser lo mismo, no iba a ser lo mismo, lo íbamos a controlar, no lo íbamos a controlar. De pronto llega al continente y vemos cómo estaba sucediendo lo inevitable, cómo empezaba a expandirse, y empezábamos a enfrentarnos a situaciones en donde eran diferentes. No teníamos experiencia, nunca lo habíamos visto, o al menos yo no recuerdo haber estudiado en la carrera qué hacer en caso de pandemia. Y obviamente, pues esperando cuál era la comunicación oficial alrededor de esta nueva situación, hasta que de pronto un día se confirma y se oficializa, tenemos pandemia. Y dentro de todo esto, pues lo que nos damos cuenta es que hay cosas nuevas afuera. Hay cosas nuevas que no vemos, hay cosas nuevas que no controlamos y hay cosas nuevas que nos están haciendo modificarnos, que nos están haciendo cambiar. Y esas cosas nuevas
en algún momento llegó a son de broma, pero llegó su sana distancia, y su sana distancia te empieza a cuestionar en un son de no tanta broma, ¿cómo voy a trabajar ahora? ¿Cómo va a ser? Y tomando en cuenta al menos nuestro sector, que es el sector de la cadena de suministro de todos los clientes, de todos los sectores que yo les contaba, pues ¿cómo vamos a hacer para trabajar en un almacén? ¿Cómo vamos a hacer para seguir entregando ese producto de los clientes? ¿Sí? Y con todos estos cambios que empezamos a ver dentro, no nos dimos cuenta que de pronto el mercado, ¡pum!, cambió también. Y aquí les traigo unos números muy breves o muy simples que publicó Mercado Libre de lo que pasó justo en aproximadamente 3-4 semanas, comparando el año 2020 con el 2019. 5 millones de nuevos compradores nada más en esta plataforma, un 45% de incremento. Si vemos los números de México, de este país, 80% de incremento causó toda esta nueva situación. Y aquí les pregunto, ¿qué cadena de suministro estaba lista para todo este boom? ¿Estaba lista para todos estos cambios? Si nos vamos a grupos internos en este reporte, 300% de incremento en el departamento o en el área de salud. ¿Quién de esta conferencia no compró un termómetro, un medidor de oxígeno, oxigenación, o compró los cubrebocas en línea? Yo en lo personal, como no sabía cómo era y me acordaba que en swine flu la clave era el gel en alcohol o el alcohol en gel, me compré mi bote y no me di cuenta que era inmenso, y ahí sigue, lo sigo usando. Consumo masivo 164%, hogar 84%. ¿Quién no compró su teclado, su silla? ¿Quién estaba listo ya para tener home office todos los días? Dudo que la mayoría estuviese listo. Y todo eso estresa, presiona y lleva a un nivel diferente la cadena de suministro. Y cuando ya tienes una mezcla de todos tus nuevos negocios, porque obviamente tienes que cumplir ese plan que te comprometiste, cuando tienes responsabilidades con los clientes actuales, cuando tienes responsabilidades con la misma organización y de repente te llega una situación la cual es nueva, la cual te obliga a cambiar, todo se empieza a volver un remolino de cosas. Y el tema es que no va a regresar a lo que estaba. Simplemente veamos esta gráfica que nos muestra cómo el e-commerce va a seguir creciendo. Y eso que posiblemente el mercado se contraiga. Pero dentro de esta contracción, el e-commerce va a seguir subiendo. Y para nosotros, eso significan challenges. Challenges en este ambiente de cambio. Challenges en este ambiente en donde no podemos convivir como convivíamos antes. ¿Sí? Y después, si queremos sumarle todavía otra situación, ese coloreo que sucedió en el planeta, sucedió también aquí en nuestro país, en la República Mexicana. Y yo asumo que la mayoría de nosotros estábamos conectados todos los días a las 7 de la noche, tratando de entender qué era lo que nos comunicaba el gobierno. Y el gobierno nos empezó después a comunicar, ¿sabes qué? Hay un grupo vulnerable. Y ese grupo vulnerable tenemos que tener cuidado, obviamente para proteger nuestro sistema de salud. Y cuando empiezas a proteger ese grupo vulnerable, la cadena de suministro se enfrenta a una nueva situación, porque obviamente este grupo vulnerable participaba de toda esta cadena de suministro. Y cuando empiezas a mezclar todo lo que ya les conté anterior, más todos los sectores, empiezas a entender cómo estas gráficas que están viendo en este momento empiezan a afectar tu día a día, donde algunos sectores, como sabemos, el sector automotriz se puso en pausa, el sector retail, algunos se pusieron en pausa, los centros comerciales se detuvieron, pero hubo otros que hubo gran demanda. El sector pharma, o el mismo retail cuando hablábamos del e-commerce, muchas cosas que no estábamos listos. Y todo este ambiente cambiante y toda esta situación de la cual no estábamos acostumbrados, nos hizo movernos o empujarnos hacia, tenemos que controlarlo. Tenemos que generar un grupo, en nuestro caso generamos un comité, el cual nos reuníamos de manera diaria a entender qué pasaba.
para poder manejar toda esta situación cambiante y todo lo adicional de los compromisos que ya teníamos. A nivel global, tengo que aceptarlo, el grupo lo hizo bastante bien. En el grupo tenemos aproximadamente 550,000 empleados, participamos en más de 220 países a nivel mundial y obviamente utilizamos nuestra ventaja de empresa global. El grupo lo hizo bastante bien en donde empezó a obtener esa experiencia de los equipos asiáticos, empezó a generar esos best practices en todo el mundo y de alguna manera empezó a cascadear a través de las divisiones, a través de las regiones y a través de los países hasta que llegó a este comité que yo les contaba. Y en este comité, con toda esa información, más la del gobierno, más obviamente la que nosotros mismos generábamos, pues nos permitió seguirnos ocupándonos de lo que era importante de lo que es importante para nosotros, que es nuestra misión, Excellence Simply Deliver. Y esta misión no la podríamos haber completado o alcanzado durante esta época de cambios si no nos enfocábamos en los 4 principales puntos de nuestra división, nuestros 4 principales hashtags. Connected People. ¿Sí? Todos los días entendíamos cómo estaban nuestros equipos. Todos los días entendíamos cómo estaba ese equipo vulnerable, cómo nos impactaba, cómo iba a ser el día a día. Teníamos tecnologías que ya se estaban implementando que las aceleramos, porque obviamente la tecnología nos iba a ayudar a administrar toda esa capacidad que teníamos de sectores que se pusieron en pausa, que se apagaron, a sectores que aceleraron, que tuvieron ese 45% de incremento que yo les comentaba. Después, Execution Edge. La calidad que ya estábamos acostumbrados del grupo de Uchepos, de DHL, no podía bajar, no podía cambiar. ¿Sí? Y esta calidad se tenía que entregar ahora con la nueva normalidad. Teníamos que entregarla de una manera segura. Se tenían llamadas, o se tienen llamadas con aproximadamente 200, 300 personas a nivel país, bajando todas estas nuevas direcciones. Algo completamente nuevo y que todos los días tenemos que entender porque todos los días conocemos algo nuevo. Que si se va a quitar con luz ultravioleta, que si no se va a quitar, que si el gel, que el cubrebocas, que qué tipo de cubrebocas. Todo eso está relacionado con todas las nuevas medidas. Al mismo tiempo, nuestro hashtag Delighted Customers. Teníamos que entender cada uno de nuestros clientes. Había clientes que definitivamente dijeron, yo todos los compromisos que tenía contigo, esto los voy a tener que poner en pausa. Teníamos negocios arrancando donde hubo clientes, espérame porque el mercado está cambiando. Nos pasó. Y al mismo tiempo clientes que tenían compromisos con otras partes, los cuales seguimos conforme al plan. Entonces teníamos que entender nuestro ambiente alrededor, cómo funcionaba y cómo algunos clientes pues seguían el plan original y otros clientes teníamos que vernos flexibles o teníamos que entender, ser empáticos para poder tener este hashtag cumplido, Delighted Customers. Y finalmente, On Tomorrow. Ejecutando los primeros 4 y entendiendo todo este entorno, nos asegurábamos de tener el mañana, que eso es una de las cosas que tenemos y que buscamos como división. Y con todo el apoyo de todo el grupo, con todos estos hashtags y todo este esfuerzo que yo les comentaba, las cosas empezaron a ser una realidad conforme fue pasando el tiempo. Y entonces tuvimos esta organización, obviamente a nivel global también, pero esta organización en México, que somos aproximadamente 15,000 empleados, dependiendo del rol, pues obviamente nos volcamos a las casas. No todos los roles, no todas las personas podían, porque al final éramos una parte esencial en el país, ¿sí? Al ser una parte esencial de la vida diaria, pues teníamos que seguir moviendo la logística de los clientes. Sé que no fue perfecto al principio porque ninguna empresa está preparada para mover de oficinas a casas de un día para otro, de la noche a la mañana, pero llegamos. Al mismo tiempo definimos nuestra estrategia de e-commerce de una manera acelerada. Algo que veíamos que venía, lo cerramos porque los clientes empezaban a tocar la puerta para decirnos, ¿cómo me ayudas? ¿Cómo me ayudas? ¿Cómo me ayudas? Y algo que veíamos en el horizonte estaba ya a un lado nuestro. Terminamos una nueva manera de utilizar nuestra red, a través de Blue Yonder, por cierto. ¿Sí?
Y la pandemia nos agarró al final. ¿Cómo haces para implementar algo a nivel nacional que tienes que estar en el almacén, con nuevas tecnologías, con entrenamientos, con nuevos dispositivos en medio de una pandemia? Tienes que hacerlo a través de estos 4 hashtags que yo les comentaba. Al mismo tiempo seguimos con nuestro roadmap de digitalización. La mayoría, o posiblemente la mayoría de ustedes sepan de cómo DHL está comenzando a trabajar y a probar toda esta tecnología de Luminate con Blue Yonder. Es algo que seguimos haciendo porque sabemos que lo necesitamos para el hoy y para el mañana. Al mismo tiempo seguimos entregando lo que teníamos que entregar. Sin importar los challenges, nos tocó casi en un arranque donde una persona de mi equipo había sido expuesta a una persona positiva. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando tienes el go live o el cambio en una semana? Aquí tengo que ser sincero, pero fue donde toqué la puerta con NetLogística y la verdad es que me ayudaron. ¿Por qué? Porque yo no tenía cómo hacer para seguir entregando con toda la demanda que yo ya tenía, y en ese momento tengo esa flexibilidad de poder tocar la puerta y me ayudaron. Y seguimos entregando todos estos nuevos proyectos. Y finalmente, pues lo que yo les comentaba, el e-commerce que pensábamos que venía, llegó, y llegó de una manera acelerada, y empezamos a transformar nuestros almacenes y nuestras operaciones para centros de fulfillment, de omnichannel, dependiendo del omnichannel del cliente. Y para cerrar, simplemente comentarles qué es lo que me llevo al menos hasta este momento, porque creo que no hemos terminado de esta fase cambiante. El primero, safety first. Si nuestra gente, si nuestro equipo está seguro, está cómodo, vamos a poder alcanzar lo siguiente. Vamos a obtener lo que necesitamos de ellos. Se van a sentir cómodos haciendo el entregable. Tenemos que entender nuestro ambiente. Lo que pensábamos antes al llegar en la mañana y terminar el día ya no está sucediendo. Es diferente. Tenemos que estar abiertos a eso. Priorizar se volvió una constante. Tecnologías que teníamos no como prioridad se volvieron prioridad y viceversa, para poder cubrir las nuevas demandas. Los aliados son tus amigos. Tienes que tener siempre tus aliados, tanto internos como externos, para cuando se enfrentes situaciones en donde te puedan ayudar, puedas accesar a ellos. Y siempre mantente encima de las cosas. No podemos seguir con un mismo management, al menos en este momento crítico o urgente, porque las cosas son cambiantes todos los días. Y desde mi perspectiva muy personal, esta situación que estamos viviendo llegó para despertarnos y hacernos ver cosas que no veíamos antes. Entonces hay que ser conscientes de eso. Hay que ser conscientes de que las cosas ya son diferentes. Y en el momento en que nos empecemos a dar cuenta de que las cosas ya son diferentes, vamos a poder accionar de manera diferente en nuestro día a día, tomando decisiones diferentes o nuevas, que nos van a hacer llegar al objetivo, como antes llegábamos. Entonces, esos son los takeaways que tengo para ustedes. Yo les agradezco mucho a ustedes el tiempo, el haber estado en esta plática. Agradezco también a NetLogística la invitación al Innovation Day en esta ocasión. Muchísimas gracias a todos.